El primer debate presidencial encendió las redes sociales, pero no precisamente por las propuestas de los candidatos. Y después de que en un hecho histórico las Fuerzas Armadas de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México, ayer el personal diplomático mexicano regresó a nuestro país. Le tengo los mejores momentos del eclipse total de sol que no volverá a ocurrir hasta dentro de 28 años. Mazatlán, por supuesto, la ciudad protagonista. Y después de dar permiso para bendecir a las parejas LGBT, el Vaticano dice no a cambios de sexo y a la teoría de género. Pues bienvenidos a su espacio en esta nueva semana. Ya son las 11 de la noche y como siempre le digo, junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Pues ayer se llevó a cabo este primer debate presidencial. El primer encuentro llamó la atención de los mexicanos, pero por las fallas en el contador, por las preguntas que no respondieron los candidatos y candidatas y los constantes ataques entre los tres, pero no necesariamente por las propuestas. Así fue como se vivieron algunos de estos momentos. Vamos a acabar con la corrupción en el sistema de salud. Maínez, que no funcionó gracias. el reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para hacer. A ver, vamos a revisar ese detalle técnico. En efecto, hubo un problema con el reloj en piso. Van a resolver esa falla técnica. El problema de los relojes. Sin duda. No sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se revisara en el caso de los tres. Aquí lo tenemos en orden. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. Lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Maínez, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Bueno, y sobre el debate, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo pudo decir que estuvo bien, pero sí aprovechó para recordar que es la primera vez en 18 años que él no participa en un debate presidencial. Vi el debate, estuvo muy bien, bastante bien, y es lo que puedo decir. En el hotel donde nos quedamos, sí, aquí. Creo que son ejercicios necesarios, importantes, todo en calma, todo bien, requete bien. A pesar de que este ha sido el segundo debate más visto de la historia de nuestro país, aunque le sorprenda, con 13 millones de espectadores, la realidad es que el enfoque no fue el esperado. Ahí en redes sociales los memes y referencias chuscas del debate fueron los protagonistas. Bueno, y después de todo esto, ayer en la transmisión especial que hicimos por este debate, también hicimos un ejercicio en el que lanzábamos una pregunta a través de las plataformas y preguntábamos esto: ¿cree que el primer debate presidencial le va a ayudar o no a definir su voto? Y ya tenemos los resultados. Un 54% de los lectores dijo que no fue suficiente para definir el voto. El 46% dijo que después del debate ya sabía por quién iba a votar y el 67% de los lectores consideraron otra cosa, que el formato de este informe presidencial, o más bien del debate utilizado por el INE, no es el adecuado para conocer a fondo las propuestas de los candidatos.
ha sucedido en los peores casos. El viernes le platiqué en vivo cómo se vivió este colapso de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, y ese día fue precisamente cuando elementos de aquel país irrumpieron en la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, algo que francamente no se ve en el mundo, es algo pues rarísimo de ocurrir. Ahora, después de todos los hechos, hoy en la mañana ya la canciller Alicia Bárcena y también el propio presidente comentaron las acciones que el gobierno ha ido tomando por la situación. Entre ellas está denunciar la irrupción ante la propia Corte Internacional de Justicia y, por supuesto, solicitar el respaldo de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto, y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Nosotros, por instrucciones del señor presidente, queremos llamar a la calma. Nosotros no les vamos a aplicar la misma, pues ahora sí que la misma receta que ellos el atropello que ellos hicieron con nosotros no lo vamos a hacer. Agradecer mucho, ¿no?, a los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países, la mayoría apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso. Embajadores de Alemania, de Panamá, de Cuba, de Honduras acompañaron incluso a la delegación mexicana ya hasta el aeropuerto de Quito para que ya pudieran volar sin contratiempos hasta la Ciudad de México en un vuelo comercial y así pues regresar a este país. Al respecto ya también se pronunció el presidente de Ecuador, es decir, Daniel Noboa, quien dio paso a toda esta irrupción el viernes pasado. Explicó o justificó que Ecuador tomó decisiones excepcionales, les llama él, para proteger la seguridad, el Estado de Derecho y la dignidad, además de rechazar cualquier tipo de impunidad en Ecuador. También dijo que siempre va a estar dispuesto a resolver cualquier diferencia con México, pero no cuando la justicia esté en juego. La canciller de ese mismo país, Gabriela Sommerfield, pues reafirmó estos dichos del presidente ecuatoriano y confirmó que están abiertos a mantener relaciones con México. Mientras esté López Obrador en el poder, Ecuador no restablecerá relaciones. Se equivocan, nosotros siempre estamos abiertos a fortalecer relaciones, ¿no? De ninguna manera, nosotros estamos abiertos a restablecer relaciones, respetando la soberanía de nuestro país. Ecuador esperaría que México se disculpe también, pues. Por supuesto, por eso le digo, esto se resuelve sobre una mesa, donde ambas partes tienen que poner la verdad. Y en base a esa verdad, se tienen que empezar a resolver y a reconstruir. Ya se incendió arriba de la Dirección de Comunicación Social. Así se encuentra el Palacio de Gobierno, la sede del Poder Ejecutivo en Guerrero. Dos edificios, montaña que está completamente prendiéndose y ya está haciendo lo mismo también. Solo han arribado bomberos que están apagando, de las numeradas. Esto que tiene en pantalla fue el momento en el que un grupo de normalistas de Ayotzinapa vandalizó el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, Guerrero. Lanzaron explosivos, quemaron al menos 13 vehículos que tienen pantalla. Había oficiales y particulares entre aquellos vehículos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero lo importante también es por qué llegaron así los normalistas. En 5 autobuses lo hicieron en exigencia de justicia por la muerte de su compañero Yanqui Cotán, quien fue asesinado, como aquí se lo platicamos en su momento, a manos de militares hace poco más de un mes y que sigue este caso sin encontrar justicia. Ya está muerto.
Cuidado, mucho cuidado, compañeros. Otra persona ejecutada aquí. Otro más. En el puente estamos. Acaba de pasar en estos momentos. Y mientras tanto, esto que tiene en pantalla se vive en Chiapas. Este fin de semana se registró uno de los más violentos, dejando un saldo de 5 personas ejecutadas en diferentes partes del municipio de Tapachula en menos de 24 horas. La Fiscalía General de Justicia de este estado solo se limitó a informar que ya se están investigando los hechos. Ahora, aquí le platiqué del secuestro masivo de 7 familias que ocurrió el pasado 22 de marzo en Sinaloa. Ayer, finalmente, las últimas 8 personas que faltaban por aparecer fueron liberadas y regresaron a su casa. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, desde la Semana Santa, estas personas fueron regresando poco a poco. Cabe ahí recalcar que a pesar de que se implementó una búsqueda con el Ejército, con la Guardia Nacional y con los policías federales, estatales, las personas secuestradas fueron devueltas por sus captores y volvieron por cuenta propia. El presidente reconoció que sí hay problemas de seguridad en Sinaloa, pero fíjese que a diferencia de lo que ha expresado sobre Guanajuato, un estado gobernado por el PAN, aquí, gobernado por Morena, él dice que mejor no hay que estigmatizar la inseguridad en ese estado. Cambiemos de tema. ¿Usted dónde vio el eclipse? Porque como se lo platiqué la semana pasada, este fenómeno fue conocido como el gran eclipse solar de Norteamérica, porque precisamente fue en esta zona del mundo en donde se pudo ver, siendo México el país donde mejor se apreció. Por ejemplo, en el caso de Torreón, incluso hubo analistas de la NASA que usaron el planetario de la ciudad para hacer sus investigaciones. Sandra Gómez nos tiene la historia. Torreón fue el sitio elegido por los astrónomos de la NASA como sede oficial para la transmisión en vivo del eclipse total de Sol. La ciudad ofreció una vista privilegiada de este fenómeno que no se repetirá sino hasta dentro de 375 años. Es una manera muy importante para los heliofísicos, la gente que estudia nuestro Sol, y nos da una oportunidad de poder entender mejor la media corona del Sol. Se estima que 30,000 personas llegaron a las instalaciones del planetario, que cuenta con 18 hectáreas, donde estuvo el equipo de la NASA y 1,000 invitados especiales. Además, el lugar recibió a más de 200 investigadores y académicos de todo el mundo, mientras que la UNAM colocó antenas para medir radiación. Es un hobby, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta ver la luna, los planetas, las estrellas y ver qué hay ahí por el cielo. Cazadores de eclipses originarios de España tampoco se perdieron el espectáculo. Somos un grupo relativamente numeroso de cazadores de sol que vamos siguiendo pues todos los eclipses y recorriendo todo el mundo detrás del sol. Hemos seguido 42 eclipses de sol. Los trabajos de adecuación para recibir a la NASA en el planetario empezaron hace 6 años con una inversión de $5.5 millones. Es considerado uno de los planetarios digitales más modernos de México. Desde Coahuila, con imágenes de Luis Fuantos, para Milenio Noticias, Sandra Gómez. Gracias, Sandra. Pero la ciudad donde mejor se pudo ver de todo el mundo fue Mazatlán. Y por eso Fanny Miranda nos va a contar cómo se vivió ahí. Por una coincidencia cósmica, el Sol y la Luna se alinearon este 8 de abril, regalándole a México un acontecimiento histórico, el día en que amaneció 2 veces. En el Parque Ciudades Hermanas, en el malecón de Mazatlán, se reunieron más de 5,000 personas. Fue el epicentro de la observación del eclipse total de Sol. El puerto de Mazatlán fue el primer sitio donde se observó el inicio del eclipse a las 9:51, con un cielo despejado. A las 11:07 dio inicio la totalidad. Durante 4 minutos y 20 segundos, el puerto de Mazatlán quedó bajo la sombra de la luna y las estrellas brillaron. Debido a que la luna cubrió por completo al sol,
En Mazatlán fue seguro dejar de lado los filtros durante la fase total. Somos afortunados de estar aquí. Lo que se vivió es simplemente maravilloso, no puedo ni describirlo. En el momento de la totalidad no sabía que iba a sentir eso y se me salieron las lágrimas nada más de sentir todo esto y de estar viviendo este fenómeno histórico. Así, la oscuridad que llegó a mediodía hizo vibrar a los asistentes. A las 11:07 comenzó la totalidad, que fue la parte más espectacular del eclipse. Fue cuando se oscureció, vimos también una especie de amanecer a 360 grados, pudimos ver a Venus y pudimos ver a Júpiter, eran esas dos estrellas que estaban ahí, a pesar de que había algunas nubes. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Municipal, 150,000 visitantes llegaron a Mazatlán exclusivamente para observar el eclipse total de sol. Con imágenes de Vicente González, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Mágico para muchos. Y ahí mismo, en Mazatlán, la NASA también fue para analizar el eclipse solar, nada más que aquí aprovecharon para celebrar al ritmo de la tambora sinaloense que ha sido tan criticada en estos últimos días. Here, of course, for the eclipse, we are here to do public engagement with our partners, the Agencia Espacial Mexicana. We are also here we'll have a telescope with a video stream going to the NASA broadcast of the eclipse. So we will have the first images of the eclipse because Mazatlan is the first place on land that the moon's shadow will touch. Los de la NASA, cuando escuchan la banda. Y precisamente ahí es donde vemos este contraste. De un lado de la pantalla tenía pues a los turistas que hace algunos días se tapaban los oídos para no escuchar a la banda, pero en contraste están los científicos de la NASA que ahora que llegaron lo hicieron disfrutando de este tipo de música tradicional de esta región y de nuestro país. Ahora, el evento también atrajo tanta atención porque la próxima vez que podremos volver a presenciar algo similar será hasta dentro de 28 años, esto calculado por la NASA, es decir, hasta el 30 de marzo de 2052 y no será hasta septiembre de 2071 cuando se pueda presenciar otro eclipse total de sol. Antes de irnos a un corte, le cuento, después de los múltiples incendios forestales que se han estado viviendo en el Estado de México en los últimos días, el gobierno de ese estado hizo el llamado a la población para ya usar cubrebocas al hacer actividades en el día a día al aire libre. Todo esto debido a la contaminación atmosférica que se está generando por el humo y las cenizas. Así que hay que tomarlo en cuenta si vive en el Estado de México, cubrebocas. Nos vamos a un corte y al regresar le platico sobre este tema polémico. El Vaticano dice que no a los cambios de sexo y a la teoría de género. Le tengo los detalles, a pesar de que esto vuelve a estigmatizar a un fragmento muy importante de la población. ¿Qué ha ocurrido en el mundo en los últimos días, en las últimas horas? Y es que después de lo que ha estado ocurriendo, después de que hace casi 4 meses el Papa Francisco aprobó dar bendiciones para parejas del mismo sexo, hoy el Vaticano ahora reafirmó su oposición a los cambios de sexo, la teoría de género, la maternidad subrogada, el aborto y la eutanasia. En contraste, se opusieron a la criminalización de la homosexualidad practicada por varios países. All'inizio di questo tema si afferma che è contrario alla dignità umana che una persona venga perseguitata, torturata, imprigionata e anche uccisa solo per il fatto di essere gay, solo per il suo orientamento sessuale. Mientras tanto, en España, este país va a eliminar las llamadas visas doradas. ¿Qué es lo que permitían? Le permitían a los extranjeros acceder a una residencia cuando se invierte más de $500,000 en propiedades inmobiliarias. Esto desaparece. De acuerdo con el presidente Pedro Sánchez, van a tomar esa medida para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio. De obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país. Es decir, lo que vamos es a iniciar
el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque este fin de semana se llevó a cabo WrestleMania, por decirle de alguna manera, el evento máximo de la lucha libre en estados en donde Cody Rhodes, mejor conocido como la pesadilla americana, se llevó la gloria, pero Minely Ataide nos lo va a explicar muchísimo mejor. Mine, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pau. Así es, y bueno, en medio de todo esto de la WWE o WWE, como le quieran decir, pues bueno, lo que llamó muchísimo la atención fue el regreso de 3 icónicos de la lucha, como lo es The Rock, La Roca, Undertaker y por supuesto John Cena. 3 icónicos, te decía, realmente de los que hicieron grande a este evento y sobre todo a esta empresa. Y bueno, The Rock, Pau, tenía 8 años que no subía al ring y por supuesto lo hizo de manera extraordinaria, y más allá de eso la presentación también fue espectacular. Emergía, imagínate, entre llamas con un título, en fin, realmente todo un espectáculo. Y bueno, te decía, desde el 2016 justamente no se le veía pelear cuando le ganó a Eric Rowan, justamente, imagínate, en 6 segundos únicamente, así es que fue espectacular este regreso de La Roca, que se dedicó desde hace muchísimo tiempo a la actuación. Así es, Pau, realmente importantísimo todo esto que vivimos y bueno, seguramente nos van a dar muchísimo de qué hablar y seguramente tú lo recordarás en varias películas como fue pues parte icónica de una generación, ¿no? También en esa faceta de actor, incluso en el 2002, pues muchos recuerdan que se le dio un papel estelar y ahí es donde decide dedicarse totalmente a la actuación. ¿Por qué? Porque le pagan $5.5 millones justamente en ese momento es cuando dice la actuación es lo mío, voy a dejar la lucha. Él viene de una familia justamente de luchadores y bueno, ahí está este regreso espectacular. Pues muchísimas gracias, Mine, y por supuesto que estábamos recordando a La Roca antes de entrar al aire en sus actuaciones en realidad, y pues aquí es de donde nació, así que fue un gusto verlo de regreso en esos lugares en donde tanto se ubica. Muchas gracias, Minely. Muy buena noche. Buenas noches. Bueno, ya tan solo un día de que se jueguen estos partidos, perdóneme, ahí ya le iba a hablar de otro tema, nos vamos a ir directo ya a lo que son los adelantos de lo que vamos a estar leyendo en el diario impreso el día de mañana. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Por primera vez en la historia, personas privadas de la libertad y personas con alguna discapacidad física podrán votar en las elecciones del próximo 2 de junio. Esto luego de haberse registrado ante el Instituto Electoral para acceder a este beneficio. Se estima que el universo de posibles votantes asciende a más de 100,000 personas. Sin embargo, el INE considera reducir este universo a más o menos unas 10,000 personas. ¿A qué se debe? 2 motivos principalmente: garantizar la seguridad y las condiciones de infraestructura en las prisiones, y 2, la falta de información que pueden afectar a que personas se enteren de este beneficio. ¿Cuáles son los estados con más solicitudes? ¿Y cómo será el proceso de voto anticipado? Bueno, esto lo pueden leer mañana. Ahora les cuento que en Nueva York se está dando un fenómeno entre estudiantes. Resulta que en los últimos 4 años el número de becas para latinos se ha incrementado más del 1000%, al pasar en 2020 de 16,000 a más de 183,000 en 2023. ¿A qué se debe esto? Principalmente a que en los últimos años el número de migrantes latinos ha incrementado y con ello la demanda educativa. Además de que gracias al Internet más mexicanos pueden acceder a este beneficio. Y ya por último, el sueño de integración latinoamericano está a punto de pasar a mejor vida. Luego de la invasión de la policía de Ecuador a la embajada mexicana, ahora la crisis diplomática alcanzó a Argentina y Venezuela por el asilo de opositores al presidente Nicolás Maduro. A esto se suma la protección del gobierno de Nicaragua al expresidente de Panamá, quien también es buscado por corrupción. Este texto de nuestros aliados del mundo no se lo pueden perder también mañana en nuestra edición impresa de Milenio Diario. Gracias, Carlos Gutiérrez, gracias.
Para irnos bien y de buenas, en Tula, Tamaulipas, alumnos de la escuela Emiliano Zapata llevaron a cabo la construcción de un teatro totalmente de botellas recicladas con ayuda de padres de familia y maestros. Los jóvenes se convirtieron en un ejemplo vivo de cómo las pequeñas acciones pueden generar un impacto significativo y todo un ejemplo. Gracias por acompañarme, como siempre, a las 11 de la noche. Nos vemos por aquí mañana. Descansen.